Existe una estructura que puede bajar la temperatura interior de una casa hasta 9 grados centígrados en pleno verano, sin compresor, sin refrigerante, sin ventilador, sin un solo vatio de electricidad. No usa gas, no usa motor, no se enciende ni se apaga, no tiene piezas móviles, no se rompe. No fue inventada por un laboratorio alemán, no fue patentada por una multinacional, no fue desarrollada por la NASA, no fue un proyecto secreto del siglo XX, no fue un subsidio verde del gobierno, no fue un lujo de arquitectos ricos, fue la solución estándar de ciudades enteras hace 3000 años, en uno de los climas más hostiles del planeta, por ingenieros que no tenían electricidad, pero entendían física mejor que la mayoría de los constructores modernos, y durante las últimas 4 décadas, la industria del aire acondicionado ha hecho todo lo posible por mantenerla fuera de tu casa. Un sistema que no cobra cada mes no se promociona nunca. En el corazón del desierto iraní, a unos 600 kilómetros al sureste de Teherán, se encuentra una ciudad llamada Yazd. Fue construida hace más de 3000 años sobre una meseta árida, donde las temperaturas de verano superan con regularidad los 45 grados centígrados. No hay ríos cercanos, no hay árboles grandes, no hay sombra natural. El aire quema los pulmones, el sol agrieta la piedra. Y sin embargo, durante milenios, miles de familias vivieron allí, comerciaron allí, criaron hijos allí, y produjeron una de las civilizaciones más refinadas de la antigua Persia. ¿Cómo lo lograron? La respuesta son 2 palabras que la arquitectura moderna ha olvidado sistemáticamente: Badhir y Qanat. El Badhir, literalmente atrapador de viento, es una torre vertical de mampostería, construida con adobe y piedra caliza, que se eleva entre 5 y 15 metros por encima del techo de cada casa. Vista desde lejos, una ciudad como Yad parece un bosque de chimeneas. Cada vivienda, desde la más modesta hasta el palacio más ornamentado, tiene la suya. La UNESCO declaró el centro histórico de Yazd Patrimonio de la Humanidad en 2017 precisamente por este paisaje arquitectónico irrepetible. Y hay algo que los visitantes recuerdan más que la silueta. Durante las tormentas de viento del desierto, las torres emiten un sonido que nadie que lo haya escuchado olvida. Un silbido grave, continuo, similar al de una flauta enorme. Es el aire cruzando las aberturas superiores a velocidad alta, canalizado por la geometría interna de la torre. Los habitantes de Yazd crecieron con ese sonido. Para ellos no era ruido, era la señal auditiva de que la casa estaba respirando. El Qanat es un canal subterráneo de agua, excavado a veces a kilómetros de distancia de la ciudad, que conduce agua fresca desde acuíferos de las montañas circundantes hasta el interior mismo de las casas, circulando bajo el suelo. Juntos, estos 2 sistemas constituyeron el primer motor termodinámico documentado de la historia humana. No quemaban combustible, no movían piezas, no producían residuos. Aprovechaban la diferencia de temperatura entre el aire caliente del exterior y el aire fresco del subsuelo, usando la gravedad, la densidad del aire y la física de los gases como única fuente de energía. Cuando los arqueólogos persas registraron el sistema completo por primera vez a principios del siglo XX, documentaron mediciones interiores sorprendentes. Mientras el aire exterior marcaba 43 grados al mediodía, el salón principal de una casa tradicional con Badhir permanecía a 23 grados, 20 grados centígrados de diferencia, sin un solo vatio, sin un solo gramo de combustible. Y este conocimiento no se quedó en Persia. En el siglo XIX, cuando el Imperio Británico se expandió por India, Egipto, Sudán y Oriente Medio, sus ingenieros coloniales descubrieron estas torres y quedaron asombrados. Las adaptaron a hospitales militares, cuarteles y edificios administrativos en toda la región. El British Medical Journal
publicó en 1878 un artículo técnico documentando que las salas hospitalarias equipadas con torres de ventilación pasiva presentaban tasas de mortalidad significativamente menores durante brotes de cólera, tifus e influenza, comparadas con salas de ventilación cerrada. La razón no era un milagro médico, era física. El flujo constante de aire fresco expulsaba patógenos, humedad y aire estancado antes de que pudieran concentrarse. 3000 años de evidencia. Construcciones que siguen funcionando hoy, sin mantenimiento mayor, en ciudades que la arquitectura moderna considera imposibles de habitar sin aire acondicionado. ¿Qué pasó con este conocimiento? Para entender por qué la chimenea solar funciona, tienes que entender 3 principios físicos que se enseñan en cualquier curso universitario de termodinámica, pero que la industria de la construcción prefiere que no relaciones entre sí. El primero es la ley de los gases ideales. Cuando el aire se calienta, sus moléculas se agitan, ocupan más espacio y la densidad del gas disminuye. El aire caliente pesa literalmente menos que el aire frío. Esta es la razón por la que un globo aerostático sube. El segundo es el efecto chimenea. En cualquier columna vertical de aire, si la parte superior está más caliente que la inferior, el aire caliente asciende, el aire frío entra por abajo y se crea un flujo continuo que se autoalimenta mientras exista la diferencia de temperatura. El tercero es el principio de Bernoulli. Cuando el aire se mueve, genera una zona de baja presión. La naturaleza aborrece el vacío. Cualquier espacio conectado a esa zona de baja presión se ve obligado a ceder aire para equilibrar la presión. Aplica estos 3 principios a una torre vertical con una placa oscura en su interior, cubierta por un vidrio transparente, orientada al sol. El resultado es una máquina termodinámica sin piezas móviles. La radiación solar atraviesa el vidrio, golpea la placa absorbente oscura. Se convierte en calor de onda larga que queda atrapado entre el vidrio y la placa. El aire dentro de la torre se calienta rápidamente. Su densidad baja, asciende con fuerza hacia la salida superior. Esto crea una zona de succión en la base de la torre. La casa, conectada a esa base, se ve obligada a inhalar aire fresco desde su punto más sombreado, generalmente una entrada al norte o un tubo enterrado en la tierra. El resultado: un flujo continuo, silencioso, permanente, que atraviesa la casa entera de punta a punta durante todas las horas de sol, sin gastar absolutamente nada. Y este sistema se vuelve más poderoso cuanto más hace falta. En un día de 35 grados, la chimenea funciona a potencia baja. En un día de 42 grados, funciona al máximo, mientras un aire acondicionado convencional está al borde del colapso térmico y consumiendo el doble de electricidad. La chimenea solar, sin un solo componente mecánico, bombea miles de metros cúbicos de aire fresco por hora. Pero hay una segunda pieza de ingeniería antigua que la mayoría de los arquitectos modernos ni siquiera saben nombrar, y sin ella, el sistema persa nunca habría funcionado en el desierto. Se llama retardo térmico. Es la propiedad física que convierte una pared gruesa de adobe en una máquina del tiempo. Un muro de adobe de 50 centímetros de espesor no reacciona instantáneamente a la temperatura exterior. Absorbe el calor del día muy lentamente. El sol de la 1 de la tarde penetra el primer centímetro del adobe. A las 3 de la tarde alcanza el 5.º centímetro. A las 6 de la tarde está en el centro del muro. Y solo hacia las 2 de la madrugada ese calor termina llegando a la cara interior del muro, justo en el momento en que el aire exterior del desierto ha bajado a 12 o 15 grados. El muro entonces libera lentamente el calor acumulado hacia el interior de la casa, calentándola suavemente durante la noche fría. Y al amanecer, cuando el sol empieza a castigar de nuevo, el muro está frío otra vez, listo para absorber la siguiente ola de calor. Un muro de adobe bien construido toma el calor de las 2 de la tarde y lo entrega a las 2 de la madrugada.
12 horas de retraso. Es una máquina del tiempo térmica, sin motor, sin partes móviles, sin mantenimiento. Los arquitectos persas combinaron estos dos principios con una elegancia que la ingeniería moderna tardó 2900 años en calcular con ecuaciones. La chimenea solar extrae aire caliente durante el día. El muro de adobe bloquea la entrada de ese calor hasta la noche. El canat introduce aire preenfriado por agua subterránea. Los tres trabajan juntos, sin consumir nada, las 24 horas del día, los 365 días del año. Aquí llega la pregunta incómoda. Si este sistema es tan eficiente, tan duradero, tan elegante, si funciona sin electricidad y ha sido probado durante 3000 años en uno de los climas más extremos del planeta, ¿por qué no está en cada casa nueva del mundo? Esto no es una conspiración, es aritmética de negocio. La chimenea solar tiene un defecto fatal desde el punto de vista comercial. Es estructural. Una vez construida, forma parte del edificio mismo. No se sustituye, no se recarga, no se repara. No necesita técnico cada primavera. No consume refrigerante. No lleva compresor. No tiene filtro que cambiar. No tiene termostato electrónico que reemplazar. No paga factura eléctrica. Para la industria del aire acondicionado, eso es inaceptable. Entonces, llegaron los años 60 y todo cambió. La ventana se cerró, el compresor arrancó, el aire se volvió producto, el ciudadano se volvió suscriptor, la salud se cambió por márgenes. La norma ASHRAE 60 y 2.2, referencia global en ventilación residencial, fue redactada en los años 90, no por médicos, no por físicos, por comités en los que las empresas fabricantes de equipos mecánicos tenían representación directa. La norma exige caudales mínimos de ventilación forzada, exige equipos certificados, exige listados de laboratorios homologados. Una chimenea solar no tiene listado UL, no tiene certificación Energy Star, no es un producto. Es una característica arquitectónica pasiva cuyo rendimiento depende del sol. Eso la coloca en un vacío regulatorio. Los inspectores locales, formados exclusivamente en normas mecánicas, exigen sistemas de respaldo activos incluso en edificios perfectamente diseñados para ventilación pasiva. El resultado práctico. Construir una casa con chimenea solar termina costando más que construir una casa convencional, porque estás obligado a instalar además un CHEI-VAC que no vas a usar nunca. Es una prohibición de hecho por vía burocrática. Al mismo tiempo, la industria química global, dominada por un puñado de corporaciones, construyó un modelo de negocio alrededor de los gases refrigerantes. Freon, luego R22, luego R410A. Cada refrigerante patentado durante 2 décadas. Cada refrigerante luego declarado dañino. Cada declaración acompañada del lanzamiento del siguiente refrigerante patentado, un ciclo de obsolescencia químico regulatorio que obliga al propietario a cambiar compresores, recargar gases, pagar técnicos certificados. Durante toda la vida útil del edificio, un sistema que no requiere refrigerante no genera ingresos por refrigerante. Un sistema sin compresor no genera ingresos por repuestos. Un sistema sin filtro no genera ingresos por cambios de filtro. Un sistema sin termostato electrónico no genera ingresos por sensores. Un sistema sin contrato de mantenimiento no genera ingresos por mantenimiento. La chimenea solar no genera ningún ingreso recurrente a nadie. Lo que no consume no interesa al sistema. La autosuficiencia no se vende. Por eso, no se enseña. Un sistema que no cobra cada mes no se promociona nunca. La industria moderna llama primitivos a los sistemas pasivos y modernos a los sistemas activos. La verdad es exactamente la contraria. El sistema primitivo es el que depende de combustible, electricidad, repuestos y reparaciones. El sistema sofisticado es el que,
Una vez construido, funciona por sí solo durante 3000 años. Te vendieron una sucesión de fallos, una máquina diseñada para romperse dentro de una casa diseñada para fallar sin ella. Y luego, te vendieron el contrato de servicio. La ciencia moderna no ha contradicho ni una sola premisa del Badhir persa. Al contrario, la ha confirmado con instrumentos que los ingenieros antiguos no podrían haber imaginado. En 2012, un equipo del Instituto de Tecnología de Massachusetts, trabajando en colaboración con el Centro de Investigación en Arquitectura iraní de la Universidad de Teherán, publicó un estudio computacional titulado Análisis de dinámica de fluidos de torres de viento tradicionales persas. El estudio usó software de dinámica de fluidos computacional para simular digitalmente 12 Badhirs históricos de Yazd, Kashan y Bam. El resultado fue inesperado incluso para los propios investigadores. Los arquitectos persas, sin ecuaciones, sin computadoras, sin instrumentos de medición modernos, habían descubierto empíricamente la geometría óptima para maximizar el flujo de aire por convección natural. Cada dimensión coincidía con los valores calculados por el software del MIT con un margen de error menor al 5%, la altura óptima de la torre, entre el 8 y el 12% de la planta del edificio al que sirve. Exacto. La relación entre la sección del conducto vertical y la superficie a ventilar entre 1 a 20 y 1 a 30. Exacto. El ángulo de las aberturas superiores para maximizar la succión por efecto Bernoulli con vientos dominantes entre 15 y 25 grados. Exacto. La ubicación precisa de las aletas divisorias internas que separan flujo de entrada y flujo de salida en torres de doble conducto. Exacto. 3000 años antes de que existiera el primer software de simulación. 3000 años antes del primer túnel de viento. 3000 años antes del primer cálculo de número de Reynolds, los arquitectos persas habían resuelto el problema mediante observación, tradición oral, aprendizaje generacional y corrección empírica de errores. En los Emiratos Árabes Unidos, la ciudad planificada de Masdar, inaugurada en 2010 bajo dirección del arquitecto británico Norman Foster, incorporó un Badhir central de 45 metros de altura. Mediciones de campo mostraron reducciones de temperatura en plazas abiertas de hasta 15 grados centígrados respecto a zonas urbanas adyacentes sin torres. En 2017, investigadores de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, publicaron un estudio comparativo documentando reducciones de hasta un 75% en el consumo energético de refrigeración en edificios equipados con chimeneas solares frente a edificios equivalentes con sistemas mecánicos convencionales. En España, la Universidad Politécnica de Madrid documenta desde 2015 la incorporación de chimeneas solares en edificios bioclimáticos contemporáneos con reducciones del consumo energético en refrigeración de entre 60 y 80%. En el sur de Chile y en la meseta argentina, pequeñas comunidades rurales están reintroduciendo torres de viento inspiradas directamente en el diseño persa, adaptadas a climas semiáridos de Patagonia Central. En Estados Unidos, el Instituto Rocky Mountain ha registrado desde 2019 un crecimiento acelerado de autoconstructores que incorporan chimeneas solares en sus diseños residenciales, especialmente en Arizona, Nuevo México, Texas Occidental y sur de California. Las ventas de placas absorbentes selectivas y vidrio de baja emisividad para aplicaciones domésticas se han multiplicado por 5 en la última década. La gente está recordando. Ahora lo que importa, ¿cómo se hace? Hay dos caminos. Uno para casa existente, otro para construcción nueva. El camino para casa existente se llama chimenea solar adosada. Es un panel vertical aislado, adherido a una pared exterior orientada al ecuador. En el hemisferio norte, al sur, en el hemisferio sur, al norte. Materiales. Una placa absorbente metálica, preferiblemente aluminio, acero o cobre, pintada con pintura selectiva de alta absorción solar.
Esta pintura absorbe el 95% de la radiación solar y emite muy poca energía infrarroja de vuelta. Una lámina de vidrio templado de baja emisividad. Un marco aislado de madera o aluminio. Sellado perimetral con silicona de alta temperatura. 2 rejillas de ventilación de 15 centímetros de diámetro. Una en la parte inferior y otra en la parte superior del tramo de pared. Dimensión recomendada. Por cada 50 metros cuadrados de espacio a ventilar, 2 metros cuadrados de panel colector. Costo total en materiales, entre $300 y $600. Error más común. Colocarla en una pared con sombra de árbol o edificio durante la parte central del día. La chimenea solar necesita sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde como mínimo. Segundo error común. No instalar un regulador de invierno. Una compuerta reguladora permite redirigir el aire caliente hacia el interior durante los meses fríos, convirtiendo la chimenea de refrigeración en calefactor solar pasivo. El camino para construcción nueva es más ambicioso y produce resultados mucho mayores. Aquí la chimenea no se adosa, se integra en la estructura misma de la casa. Una torre vertical de mampostería, ladrillo macizo o bloque de hormigón construida dentro del volumen del edificio con altura mínima de 6 metros. Cuanto más alta, mayor la diferencia de presión, mayor el flujo. Y aquí entra el mayor multiplicador de rendimiento. El tubo de tierra, un tubo enterrado horizontal, de 30 a 50 metros de longitud, de 15 centímetros de diámetro, sepultado a 2 metros de profundidad. El suelo a esa profundidad mantiene una temperatura constante durante todo el año, entre 12 y 15 grados centígrados según la latitud, independientemente de que el desierto exterior esté a 42 grados. La chimenea solar genera succión en la base de la casa. Esa succión se conecta al tubo de tierra, el aire exterior. Al atravesar los 30 metros subterráneos, cede su calor a la tierra fría circundante y llega al interior de la casa a aproximadamente 20 grados centígrados. El día que abras por primera vez la rejilla interior de un tubo de tierra bien construido, sentirás algo que la mayoría de la gente solo ha experimentado al entrar a una cueva profunda o a una bodega antigua. El aire llega con un olor inconfundible. Piedra mojada, arcilla fresca, un aroma mineral limpio, ligeramente dulce, que no se parece a nada de lo que sale de un ducto de aire acondicionado. Ese olor es la firma de la tierra devolviéndote el aire filtrado por 30 metros de suelo vivo. Un aire acondicionado de 0 vatios. Funciona durante un apagón total. Funciona en una crisis energética. Funciona cuando la compañía eléctrica quiebra. Funciona el día que los refrigerantes fluorados se prohíban globalmente por decreto europeo, cosa que ya está empezando a suceder. Mantenimiento anual total. Limpiar el vidrio del colector una vez al año. Revisar las rejillas para retirar hojas o insectos. Comprobar que las compuertas estacionales funcionan. 15 minutos al año, durante 60 años. El aire nunca se fue. Lo olvidamos a propósito. Lo que acabas de aprender no te convierte en alguien que ahorra en su factura eléctrica. Te convierte en otra cosa. Te convierte en un arquitecto soberano. Porque no estás instalando un accesorio. Estás recuperando el derecho más antiguo de la vivienda humana. El derecho a que tu casa respire sin contrato, sin medidor, sin compañía que pueda cortarte el suministro, sin técnico certificado, sin refrigerante patentado, sin factura mensual vinculada a una máquina diseñada para romperse. 3000 años antes del primer compresor, una civilización del desierto entendió algo que nosotros decidimos desaprender, que la casa no es una caja sellada que se enfría con máquinas. La casa es un organismo que respira con el aire, con el sol, con la tierra. Un arquitecto soberano no es alguien que construye grandes edificios, es alguien que reclama el derecho a diseñar la manera en que vive.
El derecho a no pedir permiso al mercado para respirar aire fresco. El derecho a que su casa funcione sin que una corporación intermedie entre él y la atmósfera. No necesitas permiso para empezar. Solo necesitas decidir si quieres seguir pagando cada mes para que una máquina haga ruido en tu ventana, o si quieres construir una estructura que hace el mismo trabajo en silencio, sin romperse, durante el resto de tu vida. Un sistema que no cobra cada mes no se promociona nunca. Pero ahora tú lo sabes. Suscríbete a Raíces Olvidadas porque el próximo archivo se abre pronto.